Millonario fingió estar sordo para probar su novia y gemelos, hasta que la empleada doméstica, el sonido de una bofetada al aire, rompió la quietud de la mañana. Aunque la mano no llegó a tocar la piel, fue el grito, agudo y cargado de un veneno que parecía corroer el oro de los marcos en las paredes, lo que hizo temblar la atmósfera de aquella mansión. La luz del sol entraba a raudales por los inmensos ventanales franceses, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, ajenas a la tragedia humana que se desarrollaba debajo de ellas. Todo en esa sala gritaba opulencia. Las lámparas de cristal importadas, los óleos antiguos que valían más que la vida entera de una persona promedio, y los muebles de caoba pulida que brillaban como espejos oscuros. Pero en el centro de esa perfección estética, la fealdad moral se manifestaba con una violencia insoportable. Soraya Valdés, vestida con un conjunto beige de diseñador que costaba miles de dólares, tenía el rostro desfigurado por la ira. Su elegancia habitual, esa máscara de sofisticación que usaba para las revistas y las galas benéficas, se había derretido por completo, dejando ver a una criatura colérica y despreciativa. Su dedo índice, con una manicura perfecta de color rojo sangre, apuntaba como un arma cargada hacia el rincón más vulnerable de la habitación. «¡Eres una inútil!», chilló Soraya, y su voz rebotó en el techo alto, una cacofonía de odio. «Te dije que no quería ver a esos mocosos en el salón principal mientras espero a mis visitas. Huelen a leche agria y a pobreza. Me enferman». Frente a ella, arrinconada contra una mesa auxiliar donde descansaba un jarrón chino de la dinastía Ming, estaba Matilde. La joven empleada doméstica parecía diminuta en comparación con la furia de la señora de la casa. Llevaba su uniforme azul clásico, desgastado en las rodillas por tanto fregar los pisos de mármol, y un delantal blanco que, irónicamente, era lo más puro en esa habitación. Pero lo que captaba la atención, lo que rompía la estética visual de la escena, eran sus guantes, esos guantes de goma de un amarillo chillón, ridículos y toscos, con los que Matilde limpiaba la suciedad que los ricos no querían ver. Sin embargo, en ese momento, esos guantes de goma no sostenían una esponja ni un cepillo. Sostenían lo más sagrado de la casa. Matilde apretaba contra su pecho a los dos gemelos recién nacidos, envueltos en mantas de hilo blanco. Sus brazos temblaban, no por el peso de los bebés, sino por el terror que le provocaba la mujer frente a ella. Los guantes amarillos, hechos para proteger las manos de químicos abrasivos, ahora servían para proteger a dos criaturas inocentes del ácido verbal de su futura madrastra. «Señorita Soraya, por favor», suplicó Matilde, con la voz quebrada por el llanto, bajando la mirada en señal de sumisión, pero sin aflojar el abrazo a los niños. Ellos estaban llorando en su cuna. Tenían hambre. El señor Julián siempre dijo que «Me importa un comino lo que Julián diga o deje de decir», interrumpió Soraya, avanzando un paso amenazante. Sus tacones de aguja golpearon el piso con un sonido seco, como un disparo. «Julián no está aquí para salvarte, estúpida. Y aunque estuviera, es como si fuera un mueble más. Es un sordo, un inútil que no se entera de nada». A pocos metros de distancia, cerca de la entrada del salón, Julián Castelli observaba la escena. Estaba impecable en su traje azul marino hecho a medida. Su postura era rígida, militar, casi como una estatua de cera. Su mano derecha estaba ahuecada sobre su oreja, un gesto que había repetido 1000 veces en las últimas semanas, un gesto que indicaba su supuesta discapacidad, su necesidad de intentar captar algún sonido en un mundo de silencio. Su rostro mostraba una expresión de concentración dolorosa, de confusión, como alguien que intenta leer los labios pero falla miserablemente. Pero eso era lo que Soraya veía. Eso era lo que Matilde veía.
La realidad, sin embargo, era un infierno interno que Julián estaba viviendo en estéreo, en alta definición auditiva. Julián no estaba sordo, escuchaba todo, escuchaba el zumbido del aire acondicionado, escuchaba el latido acelerado de su propio corazón golpeando contra sus costillas, y sobre todo, escuchaba con una claridad cristalina y devastadora cada palabra que salía de la boca de la mujer con la que planeaba casarse en un mes. «Míralo», continuó Soraya, girándose brevemente hacia Julián y agitando la mano con desdén frente a su cara, sin saber que él podía oír el roce de la tela de su manga. «Está ahí parado como un idiota. Cree que estoy practicando mi discurso para la boda. ¡Pobre imbécil! Si supiera que lo único que quiero es que firme el fideicomiso antes de que se canse de jugar al papá». Julián tuvo que usar cada gramo de su autocontrol para no vomitar allí mismo. Sintió un sabor metálico en la boca. Se había mordido el interior de la mejilla con tanta fuerza que estaba sangrando. Sus ojos se encontraron con los de Matilde. La empleada lo miró con una mezcla de lástima y desesperación. Ella creía que él no entendía lo que pasaba. Ella creía que él estaba atrapado en el silencio, incapaz de defender a sus propios hijos. Y esa mirada de compasión de la mujer más humilde de la casa le dolió a Julián más que cualquier insulto de su prometida. «Señorita, por favor, baje la voz. Los va a asustar», susurró Matilde mientras uno de los gemelos comenzaba a sollozar, un sonido suave y agudo que atravesó el alma de Julián. «¡Que se callen!», gritó Soraya, perdiendo los estribos y levantando la mano como si fuera a golpear, no a Matilde, sino al bulto que formaban los bebés. «Saca esa basura de mi vista. Llévalos al cuarto de servicio, al sótano, donde sea, pero que no los escuche. Si Julián no puede oírlos, yo tampoco debería tener que hacerlo». Matilde se giró bruscamente, poniendo su propia espalda como escudo humano entre la mano de Soraya y los bebés. El movimiento fue instintivo, animal, maternal. «¡No!», dijo Matilde con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Puede despedirme si quiere, señorita Soraya. Puede echarme a la calle. Pero no voy a llevar a los hijos de la señora Elena al sótano. Hace frío y hay humedad. Son solo unos bebés». La mención de Elena, la difunta esposa de Julián, actuó como gasolina sobre el fuego. El rostro de Soraya se transformó en una máscara de odio puro. «No te atrevas a mencionar a esa muerta en mi casa», bramó Soraya, agarrando a Matilde por el brazo, clavando sus uñas perfectas en la tela barata del uniforme. «Esta es mi casa ahora, y tú eres una simple criada que se cree madre. Dame a esos niños». Julián dio un paso adelante. El instinto de padre le gritaba que corriera, que empujara a Soraya, que la sacara de su vida a patadas. Pero una voz fría y calculadora en su mente lo detuvo. «Aún no», pensó. «Necesito ver hasta dónde llega. Necesito saber quién es realmente el monstruo que duerme en mi cama. Si intervengo ahora, ella llorará. Dirá que fue un malentendido, que estaba estresada. Necesito que se incrimine por completo. Necesito que no quede duda». Con el corazón roto, Julián mantuvo su farsa. Frunció el ceño, se tocó la oreja y dijo con una voz ligeramente distorsionada, imitando el tono de alguien que no puede escuchar su propia voz: «Soraya, mi amor, ¿pasa algo? Veo que mueves mucho las manos. ¿Matilde ha roto algo?». Soraya se congeló un instante. Se giró hacia Julián y, como si alguien hubiera presionado un interruptor, su rostro cambió. La ira desapareció, reemplazada por una sonrisa dulce, casi angelical, que no llegaba a sus ojos fríos como el hielo. Se acercó a él, le acarició la mejilla con la misma mano con la que segundos antes había intentado agredir a los bebés y articuló las palabras despacio, exagerando los movimientos de sus labios para que él pudiera leerlos. «Nada, mi vida», dijo Soraya,
aunque su voz normal decía otra cosa. Solo le estaba diciendo a esta inútil lo mucho que amo a nuestros pequeños y cómo me preocupa que no los esté cuidando bien. Le estaba pidiendo que los llevara a pasear al jardín para que tomen el sol. Luego, sin dejar de sonreír a Julián, giró la cabeza hacia Matilde y siseó entre dientes tan bajo que pensó que solo la empleada la oiría. «Lárgate ahora mismo, o te juro que hago que te deporten». Julián sintió una náusea profunda. La dualidad era terrorífica. Tenía frente a él a dos mujeres, una vestida de seda que era un demonio y una vestida de poliéster y goma que era un ángel guardián. Y él, el millonario poderoso, se sentía el hombre más impotente de la tierra, atrapado en una mentira que él mismo había tejido. Una mentira que ahora le revelaba la verdad más dolorosa de su vida. Para entender cómo Julián Castelli, uno de los hombres más astutos y respetados del mundo empresarial, había terminado siendo un espectador mudo de la tortura de sus propios hijos, había que retroceder 6 semanas. 6 semanas que parecían una vida entera. Todo había comenzado con el accidente. Julián siempre había sido un jinete experto. Montar a caballo era su escape, su forma de conectar con la naturaleza y olvidar las presiones de la empresa y el dolor persistente de la viudez. Pero aquella tarde algo salió mal. Una serpiente en el sendero, un reparo brusco de su semental negro, tormenta, y luego el mundo girando violentamente. El impacto contra el suelo no fue lo peor, fue el golpe seco del casco contra una roca y luego la oscuridad absoluta. Despertó en una habitación de hospital blanca y estéril 3 días después. Al principio, el mundo era un zumbido confuso, una mezcla de pitidos, de monitores cardíacos y voces lejanas que sonaban como si estuvieran bajo el agua. Tenía la cabeza vendada y un dolor punzante en la sien derecha. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a Soraya sentada a su lado sosteniendo su mano. Ella lloraba. Parecía devastada. En ese momento Julián sintió una oleada de culpa y amor. Pensó, ella realmente me ama. Mira cómo sufre por mí. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Hizo un ruido gutural y Soraya levantó la vista. «¡Oh, Dios mío! ¡Despertaste!», exclamó ella, y corrió a llamar al médico. Las pruebas mostraron una inflamación severa en el nervio auditivo debido al traumatismo craneal. El diagnóstico inicial fue aterrador: sordera total temporal, con posibilidad de que fuera permanente. Durante las primeras 2 semanas, Julián vivió en un mundo de silencio real. Veía mover los labios de las personas y no escuchaba nada. Sentía la vibración de los pasos en el suelo, pero no el sonido de los zapatos. Fue una época de terror psicológico. Se sentía aislado, vulnerable. Soraya se convirtió en su intérprete, su voz, su conexión con el mundo. Ella hablaba por él, tomaba decisiones por él, firmaba documentos urgentes, guiando su mano. Julián confiaba en ella ciegamente. Después de todo, ella se había quedado a su lado, ¿verdad? Pero entonces ocurrió el milagro, o quizás la maldición. Una mañana, mientras estaba solo en su habitación privada del hospital, Julián sintió un pop doloroso en sus oídos, seguido de un silbido agudo, y de repente el sonido del aire acondicionado se hizo presente. Luego, el goteo del suero. Luego, las voces en el pasillo. Su audición había regresado, de golpe, violenta y clara. Su primer instinto fue gritar de alegría, llamar a Soraya para darle la buena noticia, pero justo cuando iba a presionar el botón de llamada, la puerta de la habitación se abrió. Entró Soraya, hablando por su teléfono celular. Ella pensaba que él dormía, o que, dada su condición, no oiría nada aunque estuviera despierto. Se paró frente a la ventana, de espaldas a él, y su tono de voz heló la sangre de Julián.
No seas dramática, Carla, decía Soraya al teléfono, con un tono de fastidio. Sí, sigue sordo como una tapia. Es perfecto en realidad. El médico dice que podría quedarse así para siempre. ¿Te imaginas? Podría tener amantes en la misma casa y el idiota no se enteraría ni aunque gimieran en la habitación de al lado. Julián se quedó petrificado en la cama. Sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Cada palabra era una puñalada. Lo único molesto son esos gemelos, continuó Soraya riendo suavemente. Pero ya tengo un plan. En cuanto nos casemos y yo tenga el control legal de sus cuentas como su tutora debido a su discapacidad, los mandaré a un internado en Suiza. Les diré que es por su bien. Julián firmará lo que yo le ponga enfrente. Confía en mí como un perrito faldero. Solo quiero el dinero, Carla. Estoy harta de jugar a la enfermera y a la madrastra. Quiero los yates, los viajes, no cambiar pañales ni guiar a un tullido. Soraya colgó y se giró hacia la cama. Al ver que Julián tenía los ojos abiertos, su rostro cambió instantáneamente a esa máscara de preocupación amorosa que Julián ahora reconocía como una actuación digna de un Oscar. Se acercó a él, le besó la frente y le habló lento, gesticulando. «Hola, mi amor, ¿descansaste bien? Te extrañé tanto mientras iba a la cafetería. Recé por ti». Julián la miró. En ese segundo, algo murió dentro de él y algo nuevo nació. Una determinación fría y calculadora. No dijo nada. Simplemente asintió, manteniendo la mirada vacía. Decidió que no se curaría. No todavía. Habló con el doctor Arango, un viejo amigo de su padre y el único en quien confiaba. Le contó lo que había escuchado. El viejo médico, indignado pero prudente, aceptó guardar el secreto. «Médicamente es posible que la audición fluctúe», le dijo Arango, dándole la coartada perfecta. «Finge que sigues en silencio, Julián. Escucha lo que nadie te diría a la cara. La verdad siempre hace ruido cuando cree que nadie escucha». El regreso a la mansión fue la prueba más dura. «Bienvenido a casa, señor», decían los empleados, pero Julián ahora notaba los matices. Escuchaba los susurros. Pero nada se comparaba con la tortura de ver a Soraya en su propio terreno. La casa, que antes le parecía un hogar lleno de esperanza tras la muerte de su primera esposa, se convirtió en un escenario de teatro macabro. Julián pasaba los días sentado en su despacho o en el salón, con la mirada perdida mientras el mundo real sucedía a su alrededor sin filtros. Descubrió que su sordera le daba un superpoder terrible, la invisibilidad. La gente dejaba de verlo como una persona y empezaba a verlo como un objeto. Los socios de negocios hablaban de estafarlo frente a sus narices. Pero lo más doloroso era lo que ocurría con sus hijos. Los gemelos, Lucas y Mateo, apenas tenían 6 meses. Eran el último regalo de Elena antes de morir en el parto. Julián los amaba con locura, pero su supuesta discapacidad le impedía cuidarlos como quería. Dependía de Soraya y del personal. Y ahí fue donde entró Matilde. Matilde había sido contratada recientemente como refuerzo de limpieza. Julián apenas había notado su existencia antes del accidente. Era una sombra silenciosa con guantes amarillos. Pero ahora, gracias a su oído recuperado, Julián empezó a notar algo diferente en ella. Mientras Soraya fingía jugar con los niños solo cuando Julián miraba, Matilde era quien realmente estaba ahí. Julián escuchaba a través del monitor de bebés que mantenía encendido en su despacho con el volumen al mínimo, cómo Matilde les cantaba canciones de cuna viejas y dulces mientras limpiaba. Escuchaba cómo les hablaba con cariño. «No llores, mi rey. Tu papá te quiere mucho, solo está enfermito».
Ese contraste brutal entre la mujer que prometía amarlo en la salud y en la enfermedad, pero planeaba robarle, y la mujer a la que él pagaba el salario mínimo, pero que amaba a sus hijos gratis, estaba destrozando a Julián por dentro. La tensión había ido creciendo día a día. Soraya se volvía más descuidada, más cruel, confiada en la impunidad de su silencio. Y Julián acumulaba pruebas, grabaciones mentales y dolor. Sabía que tenía que actuar pronto, pero necesitaba el momento perfecto. Necesitaba que Soraya cruzara una línea de la que no pudiera regresar. Y esa mañana, con el sol entrando por los ventanales y Soraya gritando con odio puro hacia unos bebés indefensos, Julián supo que el momento había llegado. La farsa estaba a punto de terminar, y el precio a pagar sería alto para todos. El silencio de Julián se había llenado por completo. Ya no cabía ni una mentira más. La rutina en la mansión de los Castelli se había convertido en una danza macabra de apariencias, un teatro donde cada actor representaba un papel asignado por el destino, o, en el caso de Julián, por la supervivencia. Si las mañanas eran tensas, las tardes revelaban la verdadera naturaleza sociópata de Soraya, con una crudeza que a Julián le helaba la sangre. Unos días después del incidente en el salón, Julián se encontraba sentado en su sillón de lectura habitual, con un libro abierto en el regazo que no había leído en más de una hora. Sus ojos, fijos en las letras, no registraban las palabras, sino que estaban atentos al espejo biselado colgado estratégicamente en la pared opuesta, el cual le ofrecía una vista panorámica y discreta de la sala de estar contigua sin tener que girar la cabeza. Para el mundo, él estaba inmerso en su lectura, aislado en su burbuja de silencio. Para la realidad, era un espía en su propia casa. Soraya había decidido que ese día era perfecto para conectar con su audiencia en redes sociales. La futura señora Castelli cultivaba una imagen pública de mujer moderna, empresaria y madre abnegada. Una marca personal que planeaba monetizar en cuanto tuviera el apellido y el anillo oficialmente en su dedo. «Matilde». La voz de Soraya cortó el aire. No era un grito de furia esta vez, sino una orden seca, como quien llama a un perro. «Trae a los gemelos. Y asegúrate de que lleven los trajes de hilo beige que combinan con mi vestido. Si tienen una sola mancha de leche, te lo descuento del sueldo». Julián vio a través del espejo cómo Matilde aparecía apresuradamente, cargando a los dos bebés con una destreza que solo da el amor y la costumbre. Los niños, Lucas y Mateo, parecían tranquilos en sus brazos, pero en cuanto Matilde se acercó a Soraya, se tensaron. Los bebés, en su infinita sabiduría instintiva, sabían quién los quería y quién los veía como accesorios. «Aquí tiene, señorita Soraya», murmuró Matilde entregando a Lucas con sumo cuidado. «Ya están cambiados y comidos». Soraya arrancó al bebé de los brazos de la empleada con una brusquedad que hizo que Julián apretara los dientes hasta que le dolieron las encías. «Dámelo ya». «Y quítate de en medio, estropeas la iluminación», espetó Soraya. Lo que siguió fue una clase magistral de hipocresía. Soraya colocó su teléfono en un trípode con un aro de luz que eliminaba cualquier imperfección de su rostro. Se sentó en el sofá de terciopelo, acomodó a los dos bebés a sus lados como si fueran cojines decorativos y tras revisar su reflejo en la pantalla, presionó el botón de grabar. La transformación fue instantánea y aterradora. Los hombros tensos de Soraya se relajaron. Su rictus de asco se convirtió en una sonrisa luminosa y sus ojos, antes fríos como el acero, brillaron con una ternura artificial. «Hola, mis amores», dijo Soraya a la cámara con una voz dulce, melosa, una octava más aguda que su voz real. «Aquí estoy, pasando una tarde maravillosa en casa con estas dos bendiciones. Ser mamá de corazón es el trabajo más difícil, pero el más gratificante del mundo. Miren qué cositas tan hermosas».
Julián observaba, fascinado y horrorizado. Vio cómo Soraya acariciaba la cabeza de Mateo con sus uñas largas. El bebé, incómodo, comenzó a retorcerse. Soraya, sin dejar de sonreír a la cámara, apretó discretamente el brazo del niño en un punto donde la ropa cubría la piel, un pellizco disimulado para que se quedara quieto. Mateo hizo un puchero a punto de llorar. «Oh, parece que alguien tiene sueño», dijo Soraya a la cámara, riendo suavemente. «Bueno, amores, los dejo, que la maternidad me llama. Besos de luz». En el instante exacto en que su dedo tocó la pantalla para detener la grabación, la sonrisa se desplomó como una fachada en demolición. «¡Quítamelos de encima!», gritó, empujando a los bebés hacia adelante, casi dejándolos caer al sofá. «Están calientes, seguro que se han hecho encima. ¡Qué asco!». Matilde, que había estado esperando fuera del encuadre como un fantasma obediente, corrió para recoger a los niños antes de que rodaran por el sofá. «¡Sácalos de aquí!», continuó Soraya, sacudiéndose la ropa como si tuviera piojos. «Y trae desinfectante para mis manos. Huelen a talco barato. No sé por qué Julián insiste en usar esa marca horrible. Seguro es la que usaba la muerta de su madre». Julián cerró los ojos un momento, respirando hondo por la nariz. La mención constante de Elena, su difunta esposa, era una herida que Soraya disfrutaba hurgar, confiada en que él no podía oírla. La muerta. Así llamaba a la mujer que había dado su vida por esos niños. «Señorita, el niño Mateo tiene una marca roja en el bracito», se atrevió a decir Matilde, inspeccionando al bebé mientras lo acunaba. Su voz temblaba, pero había una nota de acusación en ella. Soraya se giró lentamente, con una mirada depredadora. «¿Qué insinúas, chacha?», siseó acercándose a Matilde hasta invadir su espacio personal. «Esos niños son de piel sensible, como su padre. Se marcan con mirarlos. ¿O acaso estás sugiriendo que yo le hice algo? Porque si es así, ten cuidado. Recuerda que la palabra de una futura Castelli vale más que la de una sirvienta analfabeta que ni siquiera tiene papeles en regla». Matilde bajó la cabeza, derrotada por la amenaza velada sobre su estatus migratorio, una mentira que Soraya usaba para controlarla, ya que Matilde tenía sus papeles en proceso, pero vivía con el miedo constante que Soraya le inyectaba. «No, señorita, disculpe», susurró Matilde. «Eso pensé. Ahora vete, y llévate ese olor a leche agria contigo». «Ah, y Matilde», Soraya sonrió con malicia, «hoy no cenas hasta que limpies todas las ventanas de la planta baja. He visto una huella de dedo en el cristal del jardín y me ha dado náuseas. Era casi de noche. Las ventanas de la planta baja eran inmensas, de piso a techo. Limpiarlas tomaría horas. Y Matilde no había comido desde el desayuno. Julián sintió una lágrima solitaria, caliente y furiosa, rodar por su mejilla. Rápidamente se llevó la mano a la cara fingiendo rascarse y pasó la página de su libro con un movimiento brusco. El sonido del papel rasgándose resonó en la habitación, pero nadie le prestó atención al sordo. Su mente, sin embargo, trabajaba a 1000 por hora. Ya no se trataba solo de desenmascarar a Soraya, se trataba de salvar a Matilde. Se estaba dando cuenta de que esa mujer joven y humilde estaba soportando un calvario en silencio solo por proteger a unos hijos que no eran suyos. «Resiste un poco más, Matilde», pensó Julián, enviando el mensaje telepáticamente mientras la veía salir del salón con la espalda encorvada, pero protegiendo a los gemelos con fiereza. «Te juro que cada lágrima que derrames hoy, te la devolveré en diamantes de felicidad mañana, pero necesito que aguantes solo un poco más». La noche cayó sobre la mansión como un manto pesado. Afuera, una lluvia fina comenzaba a golpear los cristales, presagio de una tormenta. Dentro, la atmósfera era aún más opresiva. Soraya había decidido cenar temprano y exigió que la casa estuviera en silencio absoluto.
Eso significaba que los gemelos debían ser invisibles e inaudibles, una tarea imposible para dos recién nacidos. Julián se sentó a la mesa del comedor, una larga superficie de caoba iluminada por candelabros de plata. Soraya se sentó a su derecha, luciendo un vestido de seda negro, bebiendo una copa de vino tinto importado. Frente a Julián, el plato estaba servido, pero él apenas tenía apetito. Su estómago era un nudo de ansiedad. «Está delicioso el vino, ¿verdad, amor?», dijo Soraya, gesticulando con la copa y sonriendo exageradamente. Julián asintió y levantó el pulgar, interpretando su papel de marido complaciente y discapacitado. «Me alegra que te guste», respondió él con su voz afectada. «¿Dónde está Matilde? Necesito más agua». Soraya rodó los ojos con fastidio cuando él no la miraba, suspiró dramáticamente y tocó una pequeña campanilla de plata que tenía junto a su plato. El sonido agudo fue seguido, momentos después, por la aparición de Matilde. La empleada se veía exhausta. Tenía ojeras profundas bajo los ojos y su uniforme estaba ligeramente arrugado por el esfuerzo de limpiar los ventanales. Pero lo que rompió el corazón de Julián fue ver que, atado a su espalda con un rebozo improvisado hecho con una sábana vieja, llevaba a uno de los gemelos, Lucas, que dormía precariamente. «¿Se puede saber qué es esto?», preguntó Soraya, señalando el bulto en la espalda de Matilde con desprecio. «¿Ahora somos una tribu? ¿Qué hace ese niño ahí?». Matilde, con las manos juntas frente al delantal, intentó explicarse, su voz apenas un susurro por el miedo. «Señorita, el niño no se calmaba en la cuna, lloraba mucho. Si lo dejaba solo, el ruido le molestaría en su cena. Así se duerme con mi calor y no hace ruido». Soraya soltó una carcajada cruel, seca y sin humor. «Patético. Simplemente patético. Parece que vives en una favela, no en la mansión Castelli. Julián no puede ver eso. Es deprimente. Sirve el agua y lárgate a la cocina. Y asegúrate de que esa cosa en tu espalda no babee el piso». Matilde se acercó a la mesa con la jarra de cristal pesada. Sus brazos temblaban por el agotamiento físico de todo el día sin comer. Al inclinarse para servir el agua en la copa de Julián, el bebé en su espalda se movió, desequilibrándola por una fracción de segundo. Unas pocas gotas de agua cayeron sobre el mantel de lino inmaculado. Fue un error minúsculo, insignificante, pero para Soraya fue la excusa que estaba esperando para descargar su frustración. «¡Inútil!», gritó Soraya, golpeando la mesa con la palma de la mano. El golpe hizo saltar los cubiertos. Julián se sobresaltó, no por el golpe que oyó perfectamente, sino por la reacción visual. Miró a Soraya con ojos interrogantes, fingiendo no entender el estallido. Soraya se levantó, tomó su copa de vino tinto, que estaba llena hasta el borde, y con un movimiento deliberado y calculado, la volcó sobre la alfombra persa de color crema que estaba bajo la mesa, justo a los pies de Matilde. El líquido oscuro se extendió rápidamente como una mancha de sangre, arruinando una pieza de decoración que valía miles de dólares. «Ups», dijo Soraya con sarcasmo venenoso. «Mira lo que me hiciste hacer con tu torpeza, Matilde. Me pusiste nerviosa. Ahora límpialo». «Señorita», Matilde miró la mancha, horrorizada. «Límpialo, ahora, de rodillas, y no quiero ver ni una mancha rosa cuando termines, o te descontaré el valor de la alfombra de tu liquidación cuando te despida. Y que no se despierte el niño». Soraya se volvió hacia Julián, le sonrió angelicalmente y le hizo señas de que había tenido un pequeño accidente con la copa. Julián, apretando los puños debajo de la mesa hasta que sus nudillos se pusieron blancos, asintió lentamente. Quería gritar, quería levantarse y obligar a Soraya a lamer la alfombra, pero sabía que la humillación de Matilde era la prueba final que necesitaba para destruir a Soraya legal y socialmente.
Si intervenía ahora, sería una pelea de pareja. Si dejaba que esto continuara, sería un caso de abuso laboral y maltrato infantil demostrable. Julián se levantó de la mesa, fingiendo que había terminado, y se retiró al salón contiguo, desde donde tenía una vista directa del comedor a través de las puertas abiertas. Se sentó en la penumbra, observando. Lo que vio a continuación se quedaría grabado en su memoria para siempre, redefiniendo su concepto de dignidad y fortaleza. Matilde trajo un cubo con agua y jabón y un cepillo de cerdas duras. Se arrodilló en el suelo, con el bebé aún atado a su espalda. Pero entonces el otro gemelo, Mateo, comenzó a llorar desde el pasillo, en su carrito. Matilde no podía ir a buscarlo sin dejar de limpiar, y Soraya la observaba desde la mesa, comiendo su postre con satisfacción sádica. Matilde, en un acto de desesperación ingeniosa, trajo el carrito de Mateo y lo puso a su lado. Se puso de rodillas sobre la mancha de vino. Con las manos, enguantadas en ese amarillo brillante que ahora parecía el color de la resistencia, comenzó a frotar la alfombra con fuerza, tratando de sacar el vino de las fibras delicadas. Al mismo tiempo, para calmar a Mateo que lloraba en el carrito, Matilde estiró una de sus piernas hacia atrás y con la punta de su zapatilla gastada comenzó a mecer el carrito rítmicamente. Frotar, mecer, frotar, mecer. «Duérmete, niño, duérmete ya», canturreaba Matilde en voz muy baja, entre jadeos de esfuerzo, con el sudor perlando su frente. La imagen era de una potencia visual devastadora. Allí estaba ella, la mujer más débil de la casa en términos de poder, sosteniendo todo el peso emocional y físico de la familia, de rodillas, humillada, hambrienta, pero multitarea, cuidando a dos hijos que no eran suyos mientras la madre bebía otra copa de vino. Julián observaba la escena desde la oscuridad y por primera vez en semanas sintió algo más que ira. Sintió admiración, profunda, reverente y absoluta admiración. Se dio cuenta de que Matilde no era una simple empleada a la que debía proteger. Ella era una fuerza de la naturaleza. Ella tenía una nobleza que ni todo el dinero de los Castelli podía comprar. Soraya, aburrida del espectáculo, se levantó de la mesa. Pasó junto a Matilde y, accidentalmente, pateó el cubo de agua jabonosa, derramando un poco más sobre el suelo limpio. «Fíjate dónde pones tus cosas», dijo Soraya con desdén, y salió del comedor hacia la escalera, pasando frente a Julián y dándole un beso en la mejilla al pasar. «Me voy a dormir, amor. Estoy agotada. Asegúrate de que la sirvienta apague todo». Julián esperó a escuchar los pasos de Soraya subir las escaleras y la puerta de su habitación cerrarse. El silencio volvió a la casa, roto solo por el sonido rítmico del cepillo de Matilde contra la alfombra y sus sollozos ahogados. Julián se puso de pie. Caminó silenciosamente hacia el comedor. Matilde estaba tan concentrada en su tarea imposible, con los ojos llenos de lágrimas, que no lo vio entrar. Él se detuvo a unos pasos de ella. Quería ayudarla, quería arrodillarse y frotar la alfombra con ella, pero sabía que si rompía su personaje ahora, todo se perdería. Soraya tenía abogados tiburones. Si descubría el engaño antes de tiempo, podría alegar locura de Julián o nulidad de pruebas. Tenía que ser inteligente. Julián metió la mano en su bolsillo y sacó un fajo de billetes que siempre llevaba por si acaso. Con un movimiento rápido y silencioso, dejó caer el dinero sobre una mesa auxiliar cerca de donde Matilde limpiaba, junto con una barra de chocolate importado que había tomado del salón. Hizo un ruido intencional con el pie, golpeando el suelo. Matilde se sobresaltó y levantó la vista, asustada. Vio a Julián parado allí, mirándola con una expresión indescifrable, tocándose la oreja como si le molestara un zumbido. Julián señaló la mancha, luego hizo un gesto con la mano restándole importancia,
como diciendo «no importa», y señaló el reloj de pared, indicando que era tarde. Luego, se dio la vuelta y se marchó a su despacho, dejándola sola. Matilde se quedó mirando la espalda del señor sordo. Luego vio el chocolate y el dinero en la mesa. No entendía nada. Él lo había puesto ahí. ¿Se le había caído? Tomó el chocolate con manos temblorosas y le dio un mordisco desesperado. El azúcar le dio la energía para no desmayarse. Miró a los bebés, ya dormidos por el ritmo de su trabajo. «No se preocupen, mis niños», susurró Matilde, limpiándose una lágrima con el guante amarillo. «Mañana será otro día, y yo no me voy a ir. No los voy a dejar solos con esa bruja, aunque tenga que limpiar este piso con mi propia lengua». Julián, desde la oscuridad del pasillo superior, escuchó esa promesa, y en ese momento supo que su plan tenía que acelerarse. La parte 5 estaba por comenzar, y Soraya no tenía idea de que su caída estaba siendo escrita en cada mancha de vino que obligaba a otros a limpiar. La oficina de Julián era un santuario de caoba y cuero, un lugar donde el silencio solía ser sinónimo de concentración y poder. Ahora, sin embargo, el silencio era su cárcel y su única defensa. Julián estaba sentado detrás de su inmenso escritorio ejecutivo, con la espalda recta y la vista clavada en un contrato de fusión hotelera que llevaba 20 minutos leyendo en la misma página. La puerta se abrió sin previo aviso. No hubo un golpe de cortesía ni una pausa para pedir permiso. Soraya entró como si fuera la dueña del lugar, con el teléfono pegado a la oreja y una copa de champán en la otra mano. Llevaba una bata de seda color perla que ondeaba tras ella como la capa de un villano de alta costura. Julián no levantó la vista. No podía. Si la miraba a los ojos, temía que el odio puro que sentía en ese momento lo delatara. Se limitó a pasar la página del documento con un movimiento mecánico, manteniendo su perfil de esposo sordo y trabajador. «Sí, Roldán, ya estoy dentro», dijo Soraya al teléfono. Su voz era diferente a la que usaba con Julián. Era más grave, más ejecutiva, despojada de toda dulzura fingida. «El idiota está aquí mismo, frente a mí, jugando a ser el magnate. Es patético. Ni siquiera se ha dado cuenta de que entré». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Roldán sabía quién era. Ernesto Roldán, el abogado de la familia, un hombre que Julián consideraba un aliado leal de su padre. La traición era doble. Julián activó discretamente la grabadora de voz de su reloj inteligente, deslizando el dedo bajo el puño de la camisa. Soraya se paseó por la habitación, tocando los objetos personales de Julián con desdén. Levantó una foto enmarcada de Elena y la dejó caer boca abajo sobre la estantería. «Escúchame bien, Roldán», continuó Soraya, tomando un sorbo largo de champán. «Necesito que los papeles de la tutela estén listos para la mañana de la boda. Sí, la cláusula de incapacidad mental. Voy a alegar que el accidente no solo lo dejó sordo, sino cognitivamente inestable. Con eso tendré el control total del fideicomiso de los gemelos». Julián dejó de respirar por un segundo. El plan no era solo quedarse con su dinero, era declararlo incompetente. Querían anularlo como ser humano. «¿Y los mocosos?», preguntó Soraya, riendo ante algo que dijo el abogado al otro lado de la línea. «No, Roldán, no los quiero en un internado local. Quiero enviarlos a ese sanatorio en Suiza, el que está en los Alpes. Sí, el de necesidades especiales». Julián apretó el bolígrafo que tenía en la mano con tanta fuerza que el plástico crujió. ¿Sanatorio? Sus hijos estaban perfectamente sanos. «Exacto», dijo Soraya mirando a Julián con una sonrisa depredadora, sabiendo que él no podía oírla. «Le diremos a Julián y a la prensa que los niños desarrollaron una condición neurológica rara heredada de la madre, que necesitan aire puro y especialistas.
Si los mandamos allá, estarán aislados. Nadie los verá, nadie preguntará. Y si en unos años ocurre un accidente lamentable o una neumonía complicada allá en el frío, bueno, el fideicomiso pasa directamente a mí, como tutora legal. La revelación golpeó a Julián como un mazo en el pecho. No se trataba de enviarlos a un colegio, era una sentencia de muerte lenta. Soraya estaba planeando deshacerse de sus hijos de forma permanente para borrar cualquier rastro de su vida anterior y quedarse con la herencia completa. Era monstruoso. Era el mal en estado puro, bebiendo champán en su propia oficina. Soraya se acercó al escritorio. Se inclinó sobre Julián, invadiendo su espacio, y pasó una mano por su cabello con una caricia burlona. «Trabajando duro, mi amor», dijo, articulando exageradamente los labios, sin emitir sonido, burlándose de su supuesta sordera. Luego volvió a hablar al teléfono con voz normal, estando a centímetros de la cara de Julián. «Míralo, Roldán, es un muñeco rico y roto. Mañana firmará el poder notarial creyendo que es una autorización para una donación benéfica. Es tan ingenuo que da asco». Soraya se alejó, riendo. «Prepara todo. En 3 semanas seré la viuda más rica y joven del país, aunque el marido siga vivo. Bye». Soraya colgó y salió de la oficina, dejando tras de sí una estela de perfume caro y podredumbre moral. Julián se quedó inmóvil durante 1 minuto completo. Luego exhaló el aire que había estado conteniendo en un suspiro tembloroso. Se quitó el reloj y detuvo la grabación. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia volcánica que amenazaba con consumirlo. Tenía la prueba, tenía la confesión. Podía ir a la policía ahora mismo. Pero entonces pensó en los niños. Pensó en la condición neurológica que Soraya planeaba inventar. Si él actuaba ahora, Roldán podría destruir las pruebas, contraatacar, alegar que la grabación era ilegal o manipulada. Necesitaba algo más tangible. Necesitaba que Soraya cometiera un acto de negligencia tan innegable frente a testigos o frente a una cámara, que ni el mejor abogado del mundo pudiera salvarla. Y necesitaba asegurar el futuro de quien realmente cuidaba a sus hijos. Porque si algo le pasaba a él antes de poder ejecutar su contraataque, Matilde era la única barrera entre sus hijos y ese sanatorio en Suiza. Julián abrió el cajón secreto de su escritorio y sacó una carpeta roja. Comenzó a redactar un nuevo testamento, uno hológrafo, escrito de su puño y letra, que anularía cualquier documento anterior preparado por Roldán. «Vas a caer, Soraya», susurró Julián a la habitación vacía, y por primera vez en semanas escuchó su propia voz fuerte y clara. «Y cuando caigas, te asegurarás de que el ruido se escuche hasta en Suiza». 2 noches después, el cielo decidió reflejar el caos que reinaba dentro de la mansión. Una tormenta eléctrica azotaba la región con una violencia inusual. Los truenos sacudían los cimientos de la casa y la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera romperlos para entrar. Dentro, la temperatura emocional había subido tanto como la fiebre de los gemelos. Todo comenzó a las 2 de la madrugada. Julián estaba en su habitación, fingiendo dormir, pero mantenía un auricular inalámbrico diminuto en su oído izquierdo, conectado al monitor de bebés. Había estado inquieto toda la noche. A través del dispositivo, escuchaba una respiración irregular, un quejido constante y agudo que no era el llanto normal de hambre. Era un llanto de dolor. En el cuarto de servicio, ubicado en el extremo opuesto de la casa, Matilde se despertó de un salto. Su instinto maternal, agudizado por semanas de ser la única cuidadora real, le dijo que algo andaba mal antes incluso de tocar a los niños.
Se acercó a la cuna improvisada que había armado en su pequeña habitación, ya que Soraya le había prohibido dejar a los niños en la nursery principal por la noche para no oír ruidos. Al tocar la frente de Lucas, retiró la mano como si se hubiera quemado. El niño ardía. Mateo estaba igual, con la piel roja y seca, respirando con dificultad. Matilde buscó el termómetro digital que había comprado con su propio dinero. Marcó 40.2 degrees. El pánico se apoderó de ella. Una fiebre tan alta en bebés tan pequeños podía ser letal. Convulsiones, daño cerebral, las posibilidades aterradoras inundaron su mente. Matilde corrió hacia la cocina buscando medicina, pero el botiquín estaba cerrado con llave. Soraya había ordenado cerrar todas las despensas y botiquines porque el servicio robaba. Desesperada, Matilde subió las escaleras hacia la habitación principal. Sabía que estaba prohibido despertar a la señora, pero esto era una emergencia de vida o muerte. Llegó a la puerta de Soraya y golpeó con urgencia, pero intentando no hacer demasiado ruido para no despertar a Julián, a quien creía sordo e inútil en esta situación. «Señorita Soraya, señorita», susurró a gritos a través de la madera. La puerta se abrió bruscamente. Soraya apareció con un antifaz de dormir levantado sobre la frente y una expresión de furia homicida. «¿Te has vuelto loca?», siseó Soraya. «¿Sabes qué hora es?» «Son los niños, señorita», dijo Matilde llorando, con las manos juntas en súplica. «Tienen fiebre muy alta, más de 40, están ardiendo, necesitamos llamar al médico o ir al hospital, por favor». Soraya miró a Matilde con una frialdad que heló la sangre de la empleada. Se apoyó en el marco de la puerta y bostezó. «No seas exagerada. Es solo un resfriado por la lluvia. O seguro les están saliendo los dientes». «No, señorita, es grave. Lucas no responde bien, está muy decaído. El botiquín de abajo está cerrado. Necesito la llave o que llame al pediatra». «No voy a llamar a nadie a las 2 de la mañana», cortó Soraya. «El doctor Arango cobra una fortuna por las visitas nocturnas y Julián ya está gastando demasiado. Además, mañana tengo la prueba del vestido y necesito descansar. Mi piel se arruina si no duermo 8 horas». «¡Se pueden morir!», gritó Matilde olvidando su lugar. Soraya dio un paso adelante y abofeteó a Matilde. El sonido fue seco y brutal. «¡Baja la voz! Vas a despertar a Julián y se dará cuenta de que eres una incompetente que no puede controlar un simple resfriado. Dales un baño de agua fría y deja de molestar. Si vuelves a tocar esta puerta te despido y me aseguro de que la policía te espere en la entrada». La puerta se cerró en la cara de Matilde con un golpe definitivo. Se oyó el sonido del cerrojo. Desde su habitación al otro lado del pasillo, Julián había escuchado todo. Estaba de pie junto a su puerta, con la mano en el pomo, listo para salir y estrangular a Soraya. Su corazón latía con violencia. ¿Agua fría? ¿Con esta fiebre? Eso podría causarles un shock. Tenía que intervenir. Ya no importaba el plan. Sus hijos estaban en peligro. Abrió su puerta unos milímetros, listo para salir, pero lo que vio lo detuvo en seco. Matilde no se había rendido. Estaba corriendo escaleras abajo, pero no hacia la cocina. Iba hacia su cuarto. Julián, moviéndose como una sombra, salió al pasillo y miró hacia abajo por la barandilla. Vio a Matilde entrar a su humilde habitación. Segundos después, la vio salir. Ya no llevaba el uniforme. Se había puesto un abrigo viejo sobre el pijama. En su mano apretaba un pañuelo de tela anudado. Julián sabía lo que había en ese pañuelo. Lo había visto una vez cuando Matilde creía que nadie la miraba. Era su banco. Allí guardaba cada centavo que ganaba, billetes arrugados y monedas que estaba ahorrando para traer a su madre enferma desde su pueblo para operarla de la vista. Era el dinero de su esperanza. Era todo lo que tenía en el mundo. Matilde corrió hacia la puerta de servicio trasera. La lluvia caía a cántaros. No tenía paraguas.
No tenía coche. La farmacia de guardia más cercana estaba a 2 kilómetros, cuesta abajo por un camino embarrado. Julián la vio salir a la tormenta sin dudarlo un segundo. La vio cubrirse la cabeza con una bolsa de plástico y echar a correr bajo el aguacero, apretando el dinero contra su pecho. Julián sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer sentado en el primer escalón de la escalera, abrumado por la magnitud de lo que acababa de presenciar. Esa mujer a la que Soraya trataba como basura, a la que él había ignorado durante meses, acababa de sacrificar los ahorros de su vida y arriesgar su salud y su empleo, si Soraya se enteraba de que había salido, para salvar a unos hijos que no llevaban su sangre. Soraya no había querido gastar unos cientos de dólares de una fortuna que no era suya. Matilde estaba gastando todo lo que tenía. Julián se levantó. La indecisión había desaparecido. Volvió a su habitación, pero no a la cama. Se vistió rápidamente con ropa oscura. Fue a su caja fuerte y sacó un arma. No una pistola, sino las llaves de su camioneta 4x4, que estaba aparcada en el garaje lateral, lejos de la vista de la habitación de Soraya. No podía dejar que Matilde caminara 2 kilómetros bajo esa tormenta, pero tampoco podía dejar que ella lo viera conduciendo y oyendo la lluvia. Tenía que ser inteligente. Salió por la puerta trasera. La lluvia lo empapó al instante. Corrió hacia el garaje. Arrancó la camioneta y salió a la carretera. Condujo despacio, con las luces apagadas al principio para no alertar a la casa. A medio kilómetro la vio. Una figura pequeña luchando contra el viento, corriendo por el arcén. Julián aceleró, pasó de largo a Matilde y detuvo el coche unos 100 metros más adelante, en una curva oscura. Se bajó del coche, dejando las luces encendidas y el motor en marcha, y se escondió rápidamente entre los arbustos densos del borde del camino. Matilde llegó jadeando a la altura del coche. Se detuvo asustada. Vio la camioneta del señor. Miró alrededor. «¿Señor Julián?», gritó, su voz perdida en el viento. No hubo respuesta. El coche estaba ahí, abandonado, pero abierto. En el asiento del copiloto, Julián había dejado algo antes de esconderse, un paraguas grande y un sobre impermeable con una nota escrita con letra temblorosa, para disimular. «Emergencia, farmacia, toma el coche, J». Julián había calculado el riesgo. Matilde sabía conducir. La había visto mover los coches de los invitados en las fiestas. Matilde tomó la nota. Miró hacia la oscuridad del bosque, confundida. ¿Cómo había llegado él ahí? ¿Por qué no estaba? Pero la urgencia de los bebés era mayor que su confusión. «Gracias, Dios mío», o «Gracias, señor Julián, donde quiera que esté», sollozó. Subió a la inmensa camioneta, ajustó el asiento como pudo y arrancó hacia la farmacia. Desde los arbustos, empapado hasta los huesos y temblando de frío, Julián sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sentía un hombre de verdad, no por su dinero, sino porque estaba protegiendo a quien realmente lo merecía. Esperó bajo la lluvia 10 minutos, 15, hasta que vio los faros de la camioneta regresar. Matilde conducía rápido pero con cuidado. Pasó de largo su escondite y se dirigió a la mansión. Julián salió de los arbustos y comenzó a caminar de regreso a casa bajo la tormenta. El frío era insoportable, pero su corazón ardía. Matilde había comprado la medicina. Sus hijos estarían bien. Cuando Julián llegó a la casa, entró por la puerta del sótano para no ser visto. Se secó, se cambió y volvió a su habitación. A través del monitor, escuchó el sonido más dulce del mundo, el silencio de los niños durmiendo plácidamente y la voz de Matilde susurrando: «Ya pasó, mis amores. La fiebre está bajando. Ya pasó, yo estoy aquí». Julián se acostó en su cama, mirando al techo. La tormenta afuera seguía rugiendo,
Pero él sentía una paz extraña. La deuda estaba saldada. Matilde había salvado a sus hijos. Ahora, él dedicaría cada segundo de su vida a salvarla a ella. Y la tormenta que se desataría sobre Soraya haría que la lluvia de esta noche pareciera una llovizna de primavera. La mañana siguiente a la tormenta amaneció con una calma engañosa. El sol brillaba con fuerza sobre los jardines mojados, haciendo que las gotas de agua en las hojas de las palmeras parecieran diamantes dispersos. Dentro de la mansión, sin embargo, la atmósfera era densa, cargada de secretos y sospechas no verbalizadas. Julián bajó las escaleras con paso lento. Había dormido apenas 2 horas, pero su mente estaba más lúcida que nunca. La imagen de Matilde corriendo bajo la lluvia, sacrificando sus ahorros por la vida de sus hijos, se había tatuado en su conciencia. Ya no tenía dudas sobre la moralidad de la empleada, pero necesitaba una última confirmación sobre la amoralidad de su prometida. Necesitaba cerrar el círculo legal para que, cuando cayera el martillo de la justicia, no hubiera escapatoria posible para Soraya. Encontró a Soraya en el desayunador, una sala circular con vistas a la piscina. Ella leía una revista de modas mientras bebía un jugo verde detox. Parecía fresca, descansada, como si la noche anterior no hubiera condenado a 2 bebés a sufrir sin asistencia médica. «Buenos días, mi amor», dijo Soraya al verlo entrar, articulando exageradamente. Se levantó y le dio un beso en la mejilla. «¿Tienes ojeras? ¿Dormiste mal con tanto trueno?» «Yo dormí como un ángel». Julián sintió una repulsión física al contacto de sus labios, pero forzó una sonrisa cansada y se tocó el oído, asintiendo vagamente. Se sentó a la cabecera de la mesa. El plan estaba en marcha. Julián sacó de su maletín un sobre manila grueso, de aspecto oficial y urgente. Llevaba impreso el sello del banco familiar y una etiqueta roja que decía «Confidencial, retiro de efectivo y acceso a caja de seguridad». Dentro había colocado un fajo considerable de billetes de alta denominación, unos $5,000, y un documento falso que supuestamente otorgaba acceso total e irrestricto a quien portara el documento, sin necesidad de firma adicional, debido a su condición de discapacidad auditiva. Era el cebo perfecto para una mujer codiciosa e impaciente. Mientras tomaba su café, Julián fingió torpeza. Al intentar alcanzar el azucarero, golpeó el sobre con el codo. El paquete cayó al suelo, deslizándose por la alfombra hasta quedar medio oculto bajo la pata de una silla, pero visible desde el ángulo de Soraya. Julián, ajeno al sonido del impacto, continuó removiendo su café, mirando hacia la ventana con expresión ausente. Soraya vio caer el sobre. Sus ojos de depredadora se clavaron en la etiqueta roja. «Efectivo. Acceso». Dejó su revista lentamente sobre la mesa. Miró a Julián. Él seguía mirando los pájaros en el jardín. «Julián», dijo ella en voz baja, probando el terreno. Él no reaccionó. Soraya sonrió con malicia. Se agachó con la excusa de recoger su servilleta. Su mano, rápida como una serpiente, alcanzó el sobre. Lo palpó. Sintió el grosor de los billetes. Lo abrió discretamente bajo la mesa y vio el documento de portador. Sus ojos brillaron con avaricia pura. En lugar de devolvérselo a su prometido, Soraya deslizó el sobre dentro de su bolso de diseño que descansaba en la silla contigua. «¡Qué descuidado eres, cariño!», murmuró para sí misma, volviendo a su postura erguida. «Pero no te preocupes, yo le daré un mejor uso a esto que tú. Ese collar de esmeraldas que vi ayer ya tiene dueña». Julián, que había escuchado el roce del papel y el sonido del cierre del bolso, sintió una mezcla de triunfo y asco. Ya era oficial, le estaba robando. No era una suposición, era un hecho consumado frente a sus ojos ciegos. 10 minutos después, Soraya se marchó al spa, tarareando alegremente.
La casa quedó en silencio, salvo por el ruido de la aspiradora en el salón principal. Matilde estaba allí. Se veía pálida, sus ojos estaban hinchados y se movía con lentitud, secuela de la noche en vela y la caminata bajo la lluvia. Aún así, aspiraba la alfombra con diligencia, llevando sus guantes amarillos como una segunda piel. Julián decidió ejecutar la segunda parte de su prueba. Se acercó a donde Matilde limpiaba, fingiendo revisar unos cuadros en la pared. Discretamente, sacó de su bolsillo un clip de dinero de oro macizo, grabado con sus iniciales, que contenía un billete de $100 doblado. Lo dejó caer sobre una mesa lateral y luego, con un movimiento torpe, lo empujó al suelo sin darse cuenta, y salió de la habitación hacia el pasillo, quedándose oculto tras la puerta entreabierta para observar. Matilde apagó la aspiradora un momento después. Al recoger el cable, vio el brillo del oro en el suelo. Se agachó y recogió el clip. Julián contuvo el aliento. Sabía que Matilde estaba desesperada. Sabía que se había gastado todo su dinero en las medicinas la noche anterior. $100 y un clip de oro podrían significar comida para una semana o recuperar parte de sus ahorros. Nadie la había visto. Podría quedárselo y decir que la aspiradora se lo tragó. Era la tentación perfecta para alguien en necesidad extrema. Matilde sostuvo el objeto en su mano enguantada. Lo miró un segundo. Suspiró. Luego, sin dudarlo, apagó la máquina y corrió hacia el pasillo. «¡Señor Julián!», llamó buscándolo con la mirada. Julián apareció desde la biblioteca, fingiendo no haberla oído, hasta que ella se puso en su campo visual y agitó la mano. Matilde se acercó con la cabeza gacha, en actitud de respeto absoluto. Extendió la mano con el clip y el billete intactos. «Señor, se le cayó esto en la sala», dijo, haciendo gestos señalando el suelo y luego el bolsillo de él. «Es oro. Es importante». Julián tomó el clip. El metal estaba frío, pero el gesto de ella irradiaba un calor humano que lo conmovió profundamente. Ella no tenía nada y aún así le devolvía lo que no era suyo. La dignidad de esa mujer era inmensa, inquebrantable. Julián la miró a los ojos. Quiso decirle gracias, quiso decirle te devolveré este gesto multiplicado por 1000. Pero solo asintió gravemente, guardó el clip y le dio una palmada suave en el hombro. Matilde sonrió tímidamente, una sonrisa triste pero honesta, y volvió a su aspiradora. Julián regresó a su despacho y cerró la puerta. Se dejó caer en su silla y se cubrió la cara con las manos. La prueba había terminado. Los roles estaban definidos. Soraya era el parásito. Matilde era el huésped que mantenía la casa viva, y él, el arquitecto de la destrucción que se avecinaba, estaba listo para demoler los cimientos de mentiras sobre los que Soraya había construido su futuro. «Prepárate, Soraya», susurró Julián, mirando el calendario en su escritorio. Faltaban 3 días para la boda, pero el juicio final sería mucho antes. El día del té de caridad llegó con una ironía que Julián encontraba casi insoportable. Soraya había organizado un evento benéfico en la mansión para la Fundación de Niños Desamparados, una causa que había elegido no por empatía, sino porque era la que más prensa atraía en ese momento. La casa había sido transformada. Arreglos florales excesivos, de orquídeas blancas, adornaban cada rincón. Camareros de librea circulaban con bandejas de canapés de salmón y un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi en la terraza. Julián había sido vestido como un muñeco de escaparate. Traje de lino beige, mocasines italianos y por supuesto su audífono visible. Su rol era simple: sonreír, asentir y ser el accesorio trágico y guapo de la benevolente Soraya. Las invitadas comenzaron a llegar a las 4 de la tarde.
Eran una colección de las mujeres más influyentes y superficiales de la alta sociedad, esposas de políticos, herederas aburridas y influencers de estilo de vida. Todas besaban el aire cerca de las mejillas de Soraya y exclamaban lo maravillosa que era por hacerse cargo de un hombre discapacitado y dos gemelos huérfanos de madre. «Eres una santa, Soraya, de verdad», decía Carla, la amiga con la que Soraya hablaba por teléfono habitualmente, mientras sostenía una copa de champán. «Yo no podría, los niños son tan demandantes. Y con lo de Julián, debe ser como tener 3 hijos, ¿no?» Julián, parado a 1 metro de distancia con una copa de agua mineral en la mano, escuchó cada palabra. «Ay, Carla, no te imaginas», respondió Soraya, poniendo una cara de mártir sufrida, asegurándose de que Julián la miraba para sonreírle falsamente. «A veces es agotador. Julián es tan dependiente y los gemelos, bueno, tienen la salud muy frágil, pobrecitos. Pero alguien tiene que sacrificarse, ¿verdad? Es mi cruz y la llevo con estilo». Las mujeres rieron. Un sonido tintineante y vacío que se mezclaba con la música clásica. Pero el drama real se estaba gestando en la planta alta. Los gemelos, aún recuperándose de la fiebre de 2 noches atrás, estaban irritables. Matilde había intentado mantenerlos tranquilos en la nursery, pero el ruido de la música y la gente los había alterado. De repente, el llanto de Lucas resonó. Fue un grito potente, amplificado por la acústica de la escalera principal. El cuarteto de cuerdas dejó de tocar un segundo por la sorpresa. Las conversaciones se detuvieron. La sonrisa de Soraya se congeló. Sus ojos lanzaron chispas de furia hacia la escalera. «¡Oh, vaya!», dijo Soraya recuperando la compostura rápidamente. «Parece que los pequeños se despertaron de la siesta. ¡Matilde!». Matilde apareció en el rellano de la escalera cargando a Lucas, que lloraba desconsoladamente, y empujando el carrito de Mateo con la otra mano. Se veía aterrorizada ante tanta gente. «Lo siento, señorita, el ruido los asustó y...», empezó a decir Matilde. «Tráelos, mujer, no te quedes ahí parada», ordenó Soraya con una dulzura venenosa. «Mis amigas mueren por verlos». Matilde bajó las escaleras con dificultad. Cuando llegó al salón, las mujeres rodearon el carrito, pero sin acercarse demasiado, como si temieran contagiarse de algo. «Son adorables», dijo una invitada, arrugando la nariz al ver que Mateo tenía un poco de mucosidad. «Pero se ven un poco descuidados, ¿no? Ese traje le queda grande». «Es la niñera», suspiró Soraya teatralmente, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. «Es imposible encontrar buen servicio hoy en día. Esta chica es muy limitada, pero me da lástima despedirla, ya saben cómo soy». Julián apretó el vaso de cristal en su mano con tanta fuerza que temió que estallara. Estaba insultando a Matilde frente a toda la ciudad, culpándola de su propia negligencia. Lucas seguía llorando, un llanto agudo que empezaba a molestar a las invitadas. «Soraya, querida, ese ruido es un poco intenso», comentó Carla, tapándose un oído con elegancia. La paciencia de Soraya se rompió. Se giró hacia Matilde, dándole la espalda a las invitadas para que no vieran la mueca de odio puro que le dedicó. «Llévalos al cuarto de atrás», siseó Soraya entre dientes, para que solo Matilde y Julián, con su superoído, la escuchara. «Al del final del pasillo de servicio, y cierra la puerta. No quiero oír ni un suspiro más, ¿me entiendes? Me estás arruinando el evento». «Pero, señorita», susurró Matilde horrorizada, «el cuarto del fondo es la despensa fría. No tiene calefacción y huele a químicos. Los niños todavía tienen tos». «Me da igual», cortó Soraya. «Haz lo que te digo o te vas a la calle ahora mismo sin carta de recomendación. ¡Lárgate!». Luego, Soraya se giró hacia sus amigas, radiante de nuevo.
Disculpen, chicas, le he dicho que los lleve a la sala de juegos insonorizada para que estén más cómodos. Pobrecitos, necesitan paz. Matilde, con los ojos llenos de lágrimas, asintió. No tenía opción. Tomó el carrito y comenzó a empujarlo hacia la zona de servicio, hacia el frío y la oscuridad, lejos de los canapés y las orquídeas. Al pasar junto a Julián, sus miradas se cruzaron. En los ojos de Matilde no había reproche, solo una súplica silenciosa. «Ayúdelos, por favor. Usted es el padre». Julián sintió que algo se rompía dentro de él. Una presa que había contenido su furia durante semanas finalmente cedió. Vio a su futura esposa riendo, bebiendo champán, celebrando su propia bondad, mientras desterraba a sus hijos enfermos a un cuarto helado para no molestar a sus amigas ricas. Ya no podía esperar 3 días, no podía esperar ni 3 horas. Soraya estaba en el centro del salón, levantando su copa para un brindis. «Quiero agradecerles a todas por venir», dijo con voz impostada. «Esta fundación es muy importante para mí, porque cada niño merece un hogar lleno de amor, de calor». La hipocresía fue la gota que colmó el vaso. Julián dio un paso al frente. No fue un paso vacilante, fue un paso de autoridad. Dejó su copa de agua sobre una mesa con un golpe seco que llamó la atención de las personas cercanas. Se llevó la mano a la oreja y con un movimiento lento y deliberado se quitó el audífono falso que llevaba. Lo miró un segundo con desprecio y luego lo dejó caer dentro de la copa de champán de Carla, salpicando el vestido de la mujer. El salón enmudeció. Carla soltó un grito ahogado. Soraya se giró, confundida, con la copa a medio levantar. «¿Julián?», preguntó riendo nerviosamente. «Amor, ¿qué haces? Se te cayó el aparatito». Julián levantó la vista. Su mirada ya no era la de un hombre perdido y confundido. Era la mirada de un juez dictando sentencia. Clavó sus ojos oscuros en Soraya y por primera vez en meses le habló sin ninguna distorsión en la voz, con un tono barítono, potente y terriblemente claro que resonó en todo el salón, silenciando hasta el último violín. «No se me cayó, Soraya», dijo Julián, y su voz llenó el espacio como un trueno. «Lo tiré, porque ya me cansé de escuchar tus mentiras». El silencio que siguió fue absoluto, total, aterrador. Soraya palideció hasta parecer un cadáver. La copa en su mano tembló. Julián no se detuvo, caminó hacia el centro del salón, hacia ella. «Has dicho que cada niño merece un hogar con calor», continuó Julián, acercándose a ella paso a paso. «Entonces, ¿por qué acabas de mandar a mis hijos a la despensa fría?» Un murmullo de shock recorrió la sala. Las amigas de Soraya se miraron entre sí. La máscara se estaba cayendo a pedazos, y el espectáculo acababa de comenzar. El salón de la mansión Castelli, que minutos antes vibraba con la elegancia superficial de la alta sociedad, se había transformado en una cámara de eco donde la tensión era tan palpable que dificultaba la respiración. La copa de champán de Carla, manchada por el audífono que Julián acababa de arrojar, descansaba en el suelo, derramando su contenido burbujeante sobre la alfombra, un pequeño desastre que nadie se molestó en mirar. Todos los ojos estaban fijos en Julián. El millonario, cuya postura había cambiado radicalmente, de la curvatura sumisa de un enfermo a la verticalidad imponente de un patriarca, avanzó 2 pasos más hacia Soraya. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación depredadora. «¿Te sorprende que hable, Soraya?», preguntó Julián, su voz resonando con una claridad devastadora, sin el menor rastro de la distorsión gutural que había fingido durante semanas. ¿O te sorprende más que haya escuchado cómo planeabas enviar a mis hijos, a mi sangre, a congelarse en una despensa mientras tú juegas a ser la Madre Teresa frente a tus amigas? Soraya retrocedió.
tropezando con el borde de su propio vestido de diseñador. Su rostro era un mapa de pánico absoluto. La sangre había huido de sus mejillas, dejándola con un tono ceroso, casi cadavérico. Miró a sus amigas buscando apoyo, una mirada de complicidad, pero lo que encontró fue un muro de rechazo. Las damas de la sociedad, expertas en oler la desgracia ajena, ya estaban dando pasos discretos hacia la salida, aferrando sus bolsos de marca como escudos. «Julián, mi amor», chilló Soraya, intentando una risa histérica que sonó más como un graznido. «Estás confundido. Es el accidente. El médico dijo que podrías tener alucinaciones auditivas. Chicas, por favor, no le hagan caso. Está delirando por el trauma cerebral». Soraya intentó acercarse a él, extendiendo las manos para tocar su rostro, para calmarlo como se hace con un animal herido, pero Julián la detuvo con un gesto seco de su mano, sin siquiera tocarla. El aire que movió fue suficiente para detenerla en seco. «No estoy delirando, Soraya. Y tampoco estoy sordo. Ni ciego». Julián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó su teléfono móvil. Con un movimiento fluido, lo conectó al sistema de audio de la casa que hasta ese momento había estado reproduciendo a Vivaldi. «He estado escuchando cada palabra, cada insulto, cada plan macabro que tejiste con tu abogado Roldán mientras pensabas que yo era un mueble en la habitación». Julián presionó la pantalla. La voz de Soraya, clara y nítida, retumbó por los altavoces ocultos en el techo, llenando el salón con su propia vileza. «Míralo, Roldán. Es un muñeco rico y roto. Quiero enviarlos a ese sanatorio en Suiza. Si en unos años ocurre un accidente lamentable allá en el frío, el fideicomiso pasa directamente a mí». El audio cortó el aire como una guillotina. Un grito de horror colectivo escapó de las gargantas de las invitadas. Carla se llevó la mano a la boca, escandalizada. Las otras mujeres murmuraban, horrorizadas no tanto por la maldad, sino por la crudeza de la exposición. «¡Eso es falso!», gritó Soraya, con los ojos desorbitados, mirando a los altavoces como si fueran demonios. «Es inteligencia artificial, es un montaje. Él me quiere destruir porque está loco». «¿Y esto también es un montaje?». Julián señaló hacia la entrada del servicio, por donde Matilde había desaparecido minutos antes. «Acabas de ordenar frente a 20 testigos que encierren a 2 bebés con bronquitis en una despensa fría porque te arruinaban el evento. ¿Vas a negarlo también?». Soraya miró a su alrededor, acorralada. Vio el juicio en los ojos de sus amigas. Vio el fin de su estatus, de su futura riqueza, de su imagen pública. Y cuando un narcisista se ve acorralado, el miedo se convierte en ira pura, volcánica e irracional. «¡Lárguense!», gritó Soraya a las invitadas, perdiendo por completo la compostura, agitando los brazos como una demente. «¡Fuera de mi casa! ¡Esta fiesta se acabó! ¡Lárguense todas, buitres!». Las mujeres no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Hubo una estampida de tacones y sedas hacia la puerta principal. En menos de 1 minuto, el salón quedó vacío de espectadores externos. Solo quedaron Julián, Soraya y el eco de la música clásica que alguien había olvidado apagar. Julián la miró con una frialdad que asustaba. «Esta no es tu casa, Soraya, nunca lo fue. Y a partir de hoy, ni siquiera serás bienvenida en la acera de enfrente». Pero Soraya no estaba escuchando. Su mente fracturada buscaba un culpable. No podía ser ella. Ella era perfecta, el plan era perfecto. Alguien tenía que haber fallado, alguien tenía que haberla delatado. Y entonces, su mente retorcida encontró el chivo expiatorio ideal. «Es culpa de ella», bramó Soraya, con la saliva espumando en la comisura de sus labios. «Esa maldita sirvienta. Ella te puso en contra mía. Ella usó brujería o te sedujo con su cara de mosca muerta.
Seguro le paga a los niños para que lloren cuando estoy yo. Julián negó con la cabeza, asqueado. Matilde no ha hecho más que salvar la vida de mis hijos mientras tú intentabas matarlos de negligencia. ¡Mientes! Soraya se giró hacia el pasillo de servicio, sus ojos inyectados en sangre. Voy a matarla, voy a enseñarle a esa inútil quién manda aquí antes de irme. Antes de que Julián pudiera reaccionar, Soraya se quitó los zapatos de tacón para correr más rápido y salió disparada hacia la zona de servicio, impulsada por una furia demoníaca. «¡Soraya, detente!», gritó Julián, corriendo tras ella. Mientras tanto, en la parte trasera de la casa, ajena al drama que acababa de ocurrir en el salón, Matilde vivía su propio calvario. No había llevado a los niños a la despensa fría. No podía, su conciencia no se lo permitía. En un acto de desobediencia silenciosa, había llevado el carrito y a Lucas en brazos hacia la biblioteca antigua, una habitación que Julián rara vez usaba y que tenía una chimenea encendida. Matilde estaba allí, temblando, meciendo a Lucas. «Ya, mi amor, ya, aquí estamos calientes», susurraba con lágrimas rodando por sus mejillas. «No le digan a nadie que estamos aquí. Solo un ratito, hasta que la señora se calme». Matilde no sabía que Julián oía. No sabía que la fiesta había terminado. Solo sabía que estaba protegiendo a los hijos de su patrón con su propio cuerpo como escudo, esperando el inevitable despido cuando Soraya la descubriera. De repente, las puertas dobles de la biblioteca se abrieron de golpe, golpeando contra las paredes con un estruendo que hizo saltar a Matilde y despertar a los bebés, que comenzaron a llorar de nuevo. Soraya estaba allí, descalza, despeinada, con el maquillaje corrido, pareciendo una aparición de pesadilla. «Aquí estás, rata traidora», aulló Soraya. La escena que se configuró en ese instante en la biblioteca era la materialización exacta de la batalla entre el bien y el mal, congelada en un cuadro de tensión insoportable. La luz de la tarde entraba dorada y oblicua por los ventanales, iluminando el polvo en suspensión, creando un escenario casi bíblico para el enfrentamiento final. Matilde, al ver a Soraya, retrocedió instintivamente hasta chocar con el escritorio de roble. No soltó a los bebés. Al contrario, dejó a Lucas en el carrito junto a Mateo y se interpuso físicamente entre ellos y la mujer que entraba, abriendo los brazos en cruz. Llevaba puestos sus guantes de goma amarillos, que brillaban bajo la luz del sol como una armadura extraña pero heroica. Su uniforme azul estaba manchado de lágrimas y de la leche de los biberones, pero su postura era de una dignidad inquebrantable. «Señorita, por favor, no les haga daño», suplicó Matilde, su voz quebrada pero firme. «Gríteme a mí, pégueme a mí si quiere, pero no toque a los niños». Soraya avanzó, ciega de ira. «¡Tú!», gritó, señalándola con un dedo acusador que temblaba de rabia. «Tú arruinaste todo. Tú y tu estúpida bondad de pobre. Te dije que los escondieras y te los trajiste aquí, al mejor cuarto de la casa. ¿Te crees la dueña? ¿Te crees la señora Castelli?» Soraya agarró un jarrón de porcelana de una mesa cercana y lo lanzó contra el suelo cerca de los pies de Matilde. El estruendo de la porcelana rompiéndose hizo que los gemelos gritaran de terror. «¡Cállalos!», chilló Soraya, tapándose los oídos. «Odio ese ruido. Ojalá se mueran y te mueras tú con ellos». Matilde, aterrorizada, se arrodilló junto al carrito, abrazando a los dos bebés a la vez, cubriendo sus cabecitas con sus brazos y sus guantes amarillos, esperando el golpe físico que sentía inminente. Cerró los ojos, rezando. Soraya levantó la mano abierta, lista para descargar una bofetada sobre la espalda de la empleada. «¡Maldita sea tu estampa!», gritó Soraya, bajando la mano con fuerza. Pero el golpe nunca llegó. Una mano fuerte, masculina y firme interceptó la muñeca de Soraya en el aire, deteniendo el impacto a centímetros de la cabeza de Matilde. Soraya jadeó y se giró. Julián,
estaba allí. Su respiración era agitada por la carrera, pero su rostro estaba tranquilo, con una calma mortal y gélida. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban a Soraya como si fuera un insecto que acababa de descubrir bajo una piedra. Ni, se, te, ocurra, articuló Julián, separando cada palabra con una precisión quirúrgica. Apretó la muñeca de Soraya con fuerza, obligándola a soltar el brazo y retroceder. Soraya gimió de dolor, pero más de humillación. «Julián, me duele», lloriqueó Soraya, intentando volver a su papel de víctima, aunque sabía que era inútil. Julián la soltó con un gesto de asco, como si hubiera tocado algo sucio, y se limpió la mano en su pantalón. Luego, ignorándola por completo, se arrodilló en el suelo al nivel de Matilde. La empleada seguía encogida, esperando el golpe, con los ojos cerrados fuertemente. «Matilde», dijo Julián. Su voz era suave, increíblemente tierna, un contraste absoluto con el tono que había usado segundos antes. Matilde abrió un ojo, temblorosa. Vio a su patrón, al señor sordo, arrodillado frente a ella, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Señor», susurró ella, «lo siento. No quería desobedecer. Los niños tenían frío. No pidas perdón», la interrumpió Julián. «Nunca vuelvas a pedir perdón por ser humana». Julián extendió sus manos y con una delicadeza infinita tomó las manos de Matilde, que aún llevaban esos guantes de goma amarillos chillones, símbolo de su servidumbre y de su trabajo sucio. «Estos guantes», dijo Julián, mirando el plástico amarillo. «Has limpiado la suciedad de esta casa con ellos. Has limpiado los errores de otros. Pero lo más importante es que con estas manos has sostenido lo único que vale la pena en mi vida». Julián comenzó a tirar suavemente de la punta de los dedos de los guantes. «Señor, están sucios», intentó retirar las manos Matilde, avergonzada. «No. Son las manos más limpias que he visto en años», respondió él. Julián le quitó el guante derecho, luego el izquierdo. Dejó caer la goma amarilla al suelo, sobre los restos del jarrón roto y la alfombra persa. Tomó las manos desnudas de Matilde, enrojecidas y ásperas por el trabajo duro, y las besó, una por una, con reverencia. Soraya, observando la escena desde atrás, soltó un grito de incredulidad y asco. «¡Esto es ridículo!», escupió Soraya. «¿Vas a dejarme por ella? ¡Por la chacha! ¡Mírala! Huele a cloro y a pobreza. ¿Vas a cambiar a una mujer de clase, una mujer de mundo, por una ignorante que no sabe ni hablar bien?» Julián se puso de pie, ayudando a Matilde a levantarse también. Colocó a Matilde suavemente detrás de él, protegiéndola, y se encaró a Soraya por última vez. «Soraya, tú conoces el precio de todo, pero no sabes el valor de nada», dijo Julián, su voz llenando la biblioteca. «Dices que ella es pobre. Déjame decirte algo. Anoche, mientras tú dormías en sábanas de seda preocupada por tus arrugas, esta mujer caminó bajo la tormenta y gastó hasta el último centavo de sus ahorros de vida para comprar medicina para mis hijos. Ella, que no tiene nada, lo dio todo. Tú que lo tenías todo, no diste nada». Soraya abrió la boca sorprendida. «¿Él sabía lo del dinero?» «Sí, lo sé todo», continuó Julián, dando un paso hacia ella, obligándola a retroceder hacia la puerta. «Sé que robaste el sobre con los $5,000 esta mañana. Sé que te burlaste de ella cuando limpiaba tu vino derramado, y sé que tu corazón está tan vacío que ni todo el dinero de mi cuenta bancaria podría llenarlo». Julián señaló la puerta abierta con un gesto imperativo. «Estás despedida, Soraya. No como mi prometida. Eso se acabó hace mucho. Estás despedida de mi vida,
de esta casa, de mi presencia. Tienes 10 minutos para sacar tus cosas antes de que llame a seguridad, y si te falta algo, réstalo de los $5,000 que me robaste. Considéralo tu liquidación. Soraya miró a Julián, luego a Matilde, que sostenía a los bebés contra su pecho, mirándola no con odio, sino con una lástima profunda que hirió el orgullo de Soraya más que cualquier insulto. «Te vas a arrepentir, Julián», siseó Soraya, con lágrimas de rabia corriendo por su cara. «Te vas a aburrir de jugar a la casita con la servidumbre. Vas a venir rogándome que vuelva». «Vete», dijo Julián, dándole la espalda. Soraya soltó un grito frustrado, dio un pisotón en el suelo como una niña malcriada y salió corriendo de la biblioteca y luego de la casa, llevándose consigo la toxicidad que había envenenado el aire durante meses. Cuando el sonido de sus pasos desapareció y la puerta principal se cerró con un golpe lejano, un silencio nuevo se instaló en la habitación. Pero no era un silencio vacío, era un silencio de paz. Julián se giró hacia Matilde. Ella estaba temblando, procesando lo que acababa de pasar. «Señor», preguntó ella con la voz apenas un hilo. «¿Es verdad? ¿Usted me escuchaba cuando le cantaba a los niños? ¿Cuando le hablaba a usted pensando que no me oía?» Julián sonrió y por primera vez fue una sonrisa genuina que le llegó a los ojos y borró las sombras de su rostro. «Escuché cada palabra, Matilde. Escuché tus nanas. Escuché tus promesas. Escuché tu corazón latir por ellos cuando el mío estaba demasiado roto para hacerlo». Julián se acercó al carrito, acarició la mejilla de Lucas y luego miró a Matilde a los ojos. «Te debo la vida de mis hijos. Y creo que voy a pasar el resto de la mía intentando pagarte esa deuda, si tú me lo permites». Matilde bajó la mirada, ruborizada, pero no retiró la mano cuando él volvió a rozarla. En el suelo, los guantes amarillos yacían olvidados, reliquias de una vida de sumisión que acababa de terminar para siempre. El eco del portazo de Soraya se desvaneció, pero la vibración de su odio parecía flotar aún en el aire de la biblioteca, como el polvo que danza en un rayo de luz. Julián exhaló profundamente, sintiendo como la tensión de semanas, acumulada en sus hombros como un yugo de hierro, comenzaba a disolverse. Sin embargo, sabía que la batalla contra el mal externo había terminado, pero ahora comenzaba la tarea más delicada: sanar las heridas internas que esa mujer había dejado en su hogar. Matilde seguía allí, de pie junto al carrito, frotándose las manos desnudas como si extrañara la protección de los guantes de goma. Miraba el suelo, donde yacían los fragmentos del jarrón Ming que Soraya había destrozado. Su instinto de sirvienta, condicionado por años de obediencia y miedo, se activó automáticamente. Voy a buscar una escoba, señor», murmuró Matilde, haciendo ademán de moverse hacia la puerta. «No quiero que los niños se corten con los vidrios, y la alfombra se va a manchar más si no». Julián se interpuso en su camino suavemente. No la tocó, pero su presencia fue suficiente barrera. «Deja eso, Matilde», dijo él con voz firme pero amable. «No vas a limpiar nada. Nunca más». «Pero, señor, es mi trabajo», respondió ella confundida con los ojos grandes y húmedos. «Si no limpio, ¿para qué sirvo aquí? Usted me paga para...» «Te pagaba para limpiar una casa que no tenía alma», la corrigió Julián, mirándola intensamente. «Pero tú hiciste mucho más que eso. Tú mantuviste viva a mi familia. Y eso no se paga con un sueldo mínimo ni limpiando vidrios rotos». Julián se agachó y tomó a Lucas en brazos. El bebé, que había dejado de llorar al sentir la calma repentina en la habitación, apoyó su cabecita en el hombro de su padre. Julián cerró los ojos un momento, aspirando el olor a talco y medicina de su hijo, un olor que Matilde había preservado con tanto esfuerzo.
Vamos a la sala, dijo Julián. El doctor Arango viene en camino. Lo llamé desde el coche anoche, cuando te vi salir a la farmacia, y le pedí que viniera a primera hora para revisar a los gemelos correctamente. No quiero arriesgarme con esa tos. Matilde asintió y empujó el carrito con Mateo hacia la sala principal. Al pasar por el gran espejo del vestíbulo, Matilde vio su reflejo, despeinada, con el uniforme sucio, sin maquillaje, al lado del imponente señor Castelli. Se sintió pequeña, indigna. Bajó la cabeza, avergonzada de su apariencia. Julián notó el gesto, se detuvo y se giró hacia ella. «Levanta la cabeza, Matilde», ordenó suavemente. En esta casa la única que debería caminar mirando al suelo ya se fue. Minutos después, el doctor Arango llegó. Era un hombre mayor, de cabello blanco y maletín de cuero gastado, que había atendido a Julián desde niño. Examinó a los gemelos en el sofá de la sala, mientras Julián y Matilde observaban con ansiedad. «Bueno», dijo el médico quitándose el estetoscopio y sonriendo, «los pulmones están despejados. Esa medicina que les dieron anoche fue crucial. Cortó la infección justo a tiempo. Si hubieran pasado la noche sin tratamiento, en esa despensa fría de la que me hablaste, Julián, bueno, estaríamos hablando de una neumonía grave o algo peor». Julián miró a Matilde. «¿Lo oyes?», le dijo. «Les salvaste la vida, literalmente». El médico guardó sus cosas y miró a Matilde con respeto. «Buen trabajo, muchacha, tienes instinto y coraje». Julián me contó lo de la tormenta. Cuando el médico se fue, la casa quedó en un silencio pacífico. Los bebés, ya más tranquilos y medicados, se quedaron dormidos en el parque de juegos de la sala. Julián se dirigió a su despacho y regresó un momento después con un objeto en la mano. Era el pañuelo anudado de Matilde, el que ella había llevado a la farmacia. Lo había encontrado en la cocina, vacío y olvidado sobre la mesa, un triste recordatorio del sacrificio total. Julián se sentó frente a Matilde, que estaba sentada en el borde del sofá, incómoda por usar los muebles de los patrones. «Matilde, necesito hablar contigo de algo serio», dijo Julián poniendo el pañuelo sobre la mesa de centro. El corazón de Matilde se aceleró. ¿La iba a despedir ahora que el peligro había pasado? ¿Le iba a dar una liquidación y enviarla a su pueblo? «Anoche gastaste todo lo que tenías», continuó Julián. «Sé para qué era ese dinero. Te escuché hablar por teléfono con tu hermana hace 2 semanas. Es para la operación de cataratas de tu madre, ¿verdad?» Matilde se sonrojó violentamente. «Sí, señor, pero no importa. El dinero va y viene. La vida de los niños, eso no tiene precio. Mi madre puede esperar un poco más. Yo trabajaré doble turno si es necesario». Julián negó con la cabeza, con una mezcla de dolor y admiración. «Tu madre no va a esperar. Y tú no vas a trabajar doble turno». Julián sacó un cheque de su bolsillo y lo deslizó sobre la mesa hacia ella. Matilde lo miró. La cifra escrita en él la hizo jadear. No eran los $500 que había gastado, eran $50,000. «Señor», balbuceó Matilde, retirando la mano como si el papel quemara. «Esto es un error. Aquí hay demasiados ceros. Yo no puedo aceptar esto, es demasiado». «No es un regalo, Matilde, es justicia», dijo Julián con firmeza. «Es la devolución de tus ahorros con los intereses que genera la bondad. Con esto, operarás a tu madre en la mejor clínica de la capital, traerás a tu familia a visitarte y tendrás un colchón de seguridad para que nunca, jamás, tengas que caminar bajo la lluvia por necesidad. Pero, señor, yo solo hice lo que cualquiera haría». «No, Matilde. Soraya no lo hizo. Mis amigos no lo hicieron. Tú lo hiciste». Julián se inclinó hacia adelante, rompiendo la distancia profesional. «Además,
Hay una condición para que aceptes ese cheque. Matilde tragó saliva. ¿Cuál, señor? Que renuncies. El mundo de Matilde se detuvo. El cheque era un despido dorado. Sintió un dolor agudo en el pecho. Claro, pensó, él es un millonario. Ahora que está bien, buscará una niñera profesional, una enfermera titulada, alguien de clase. No quiere a la chica de la limpieza criando a sus herederos. Entiendo, susurró, con la voz rota, poniéndose de pie con dignidad a pesar de que las piernas le temblaban. Recogeré mis cosas. Gracias por el dinero para mi madre, señor. Es usted muy generoso. Me despediré de los niños y me iré. Matilde se giró para irse, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Espera, no me has dejado terminar, dijo Julián, levantándose rápidamente y tomándola suavemente del brazo para detenerla. Quiero que renuncies a ser la empleada doméstica. Quiero que renuncies al uniforme, a los guantes amarillos y al cuarto de servicio. Matilde lo miró, confundida. Pero, ¿entonces qué quiere que haga? Julián la miró a los ojos, y en su mirada ya no había un patrón hablando con su subordinada, sino un hombre hablando con la mujer que admiraba. Quiero que te quedes, pero no como servicio. Quiero que seas la encargada oficial de la crianza de Lucas y Mateo. Quiero que vivas en la habitación de invitados, la que tiene balcón al jardín. Quiero que comas en la mesa conmigo, no en la cocina. Quiero que seas parte de esta familia, Matilde, porque mis hijos ya te eligieron como madre. Y yo... Julián hizo una pausa, midiendo sus palabras, sabiendo que era pronto para hablar de amor, pero no para hablar de esperanza. Yo estoy empezando a darme cuenta de que no quiero que te vayas nunca. Matilde se quedó inmóvil. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el cheque sobre la mesa y el rostro sincero de Julián. Por primera vez en su vida, no se sintió invisible. Se sintió vista. Se sintió valorada. ¿Me quedo?, preguntó, con una sonrisa tímida que iluminó su rostro cansado. «Te quedas», afirmó Julián, «y por favor quema ese uniforme azul. Odio ese color». Ambos sonrieron, una risa nerviosa pero liberadora que rompió definitivamente el hielo. En ese momento, en la sala de la mansión, mientras los gemelos dormían seguros, las barreras sociales se derrumbaron, dejando espacio para algo nuevo, algo construido sobre la verdad y la lealtad, no sobre el dinero. El tiempo tiene una forma curiosa de curar las cosas, o al menos de poner cada pieza en su lugar correcto. Un año después de la tormenta que casi destruye a la familia Castelli, la mansión era irreconocible. No arquitectónicamente, las columnas de mármol y los techos altos seguían allí, sino en su esencia. Donde antes había silencio y frialdad de museo, ahora había vida. El jardín trasero estaba decorado con globos de colores pastel, guirnaldas de luces y mesas bajas llenas de dulces. Era el primer cumpleaños de los gemelos, Lucas y Mateo, y Julián había insistido en celebrar no solo su nacimiento, sino el renacimiento de toda la casa. Los invitados no eran las damas de sociedad estiradas que solían frecuentar el lugar en la época de Soraya. Había amigos genuinos de Julián, socios que habían demostrado su lealtad, y lo más importante, estaba la familia de Matilde. Su madre, ya operada y viendo perfectamente gracias al bono de Julián, estaba sentada en una silla de jardín, sonriendo mientras veía a sus nietos postizos correr por el césped. Julián observaba la escena desde la terraza, con una copa de limonada en la mano. Se veía más joven, más relajado. Ya no usaba trajes rígidos en su propia casa. Vestía una camisa de lino blanca arremangada y pantalones cómodos. ¿En qué piensas? Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Julián se giró. Matilde estaba allí. Y la transformación era absoluta. Ya no había rastro de la mujer encorvada y temerosa.
Llevaba un vestido de verano de color coral que resaltaba su piel bronceada, el cabello suelto en ondas naturales y una seguridad en su postura que solo da el ser amado incondicionalmente. No llevaba joyas caras, salvo una pequeña cadena de oro con las iniciales de los gemelos que Julián le había regalado en Navidad. «Estaba pensando en el silencio», dijo Julián, pasando un brazo por la cintura de ella. «Durante mucho tiempo, pensé que el silencio era mi enemigo. Fingí estar sordo para protegerme, pero ahora me doy cuenta de que el silencio fue lo que me permitió escucharte a ti. Escuchar quién eras realmente». Matilde sonrió y apoyó la cabeza en su pecho. «Y yo pensaba que mi voz no importaba», respondió ella, «que por ser quien era, nadie me escucharía aunque gritara. Tu voz fue la única que importó», dijo él, besando su frente. De repente, un grito de alegría interrumpió el momento. Lucas, que ya daba sus primeros pasos tambaleantes, venía corriendo hacia ellos con un trozo de pastel en la mano, seguido de cerca por Mateo. «Papá, Mati», balbucearon los niños, manchados de merengue azul. Julián y Matilde se rieron y se agacharon para recibir el abrazo pegajoso de los niños. La justicia había seguido su curso natural durante ese año. Soraya había intentado demandar a Julián por ruptura injustificada de compromiso, pero el audio de su confesión en la fiesta, combinado con el testimonio del doctor Arango sobre la negligencia médica con los niños, había sido devastador. No solo perdió la demanda, sino que quedó socialmente exiliada. Los rumores decían que se había mudado a otro país, buscando algún otro millonario incauto, pero su nombre había quedado marcado para siempre en los círculos que ella tanto adoraba. Roldán, el abogado corrupto, había sido inhabilitado tras una auditoría que Julián impulsó silenciosamente. Pero a Julián y a Matilde ya no les importaba Soraya. Ella era un fantasma del pasado, una lección aprendida. Julián se puso de pie, tomando la mano de Matilde, y llamó la atención de los invitados, golpeando suavemente su copa con un tenedor. «Atención todos», dijo Julián, radiante. «Gracias por venir a celebrar el cumpleaños de mis hijos. Pero hoy quiero celebrar algo más». El jardín se quedó en silencio, pero era un silencio expectante, feliz, lleno de sonrisas. «Hace un año, esta casa estaba llena de mentiras», continuó Julián mirando a Matilde. «Yo fingía no oír y otros fingían amar, pero hubo una persona que nunca fingió. Una persona que cuando todo se derrumbaba, sostuvo el techo con sus propias manos para que no nos cayera encima». Matilde sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Apretó la mano de Julián. «Matilde me enseñó que la lealtad no se compra y que la nobleza no viene de un apellido, sino del corazón». Julián metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo azul. «Por eso, hoy quiero pedirle que acepte un nuevo título. Ya no es la niñera, ya no es la encargada». Julián se arrodilló sobre el césped, sin importarle manchar su pantalón. Abrió la caja. Dentro brillaba un anillo, no ostentoso ni vulgarmente grande como el que había exigido Soraya, sino un diamante puro, claro y sencillo, rodeado de 2 zafiros pequeños que representaban a los gemelos. «Matilde Valdés, me harías el honor de ser mi esposa, la madre legal de estos niños y la dueña absoluta de mi corazón y de mi oído para siempre?» Un «oh» colectivo recorrió el jardín. La madre de Matilde sollozó de alegría. Matilde miró a Julián, luego a los niños que aplaudían sin entender muy bien qué pasaba, y finalmente al anillo. «Sí», dijo ella con voz clara y fuerte. «Sí, Julián. Sí a todo».
Julián le puso el anillo y se levantó para besarla, un beso que selló el final de la pesadilla y el comienzo de su vida real. Los invitados aplaudieron, los niños rieron y la música comenzó a sonar de nuevo. Más tarde, cuando el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y violeta, Julián y Matilde se sentaron un momento en un banco apartado del jardín, viendo a los niños jugar con los últimos globos. ¿Sabes qué guardé?, preguntó Julián de repente. ¿Qué?, preguntó ella. Tus guantes, confesó él. Los guantes amarillos. Los tengo enmarcados en mi caja fuerte. Matilde se rió, incrédula. ¿Está loco? Son unos guantes viejos de goma. No, dijo Julián poniéndose serio y mirándola con amor profundo. Son el recordatorio de que, a veces, los tesoros más grandes vienen envueltos en los empaques más humildes, y que nunca debo olvidar quién estuvo ahí cuando el mundo se quedó en silencio. Matilde apoyó la cabeza en su hombro, mirando el horizonte. La vida era perfecta. No por el dinero ni por la mansión, sino porque al fin todos se escuchaban, todos se veían y todos se amaban con la verdad por delante. Y en ese jardín lleno de luz, el eco de los gritos de Soraya se había extinguido para siempre, reemplazado por la risa eterna de una familia que se había salvado a sí misma. Fin.